Saludos. ¿Por qué renuncié a la dirección de la Escuela Casiodoro de Reina? Renuncié principalmente por falta de coordinación y por injurias calumniosas. Resulta que yo fundé esa escuela allá por el año 2008 más o menos. Y al final de ese año yo culminé la creación, hizo la supervisión respectiva, la encargada, y quedó hecha la escuela. Tuve que retirarme porque tuve inconveniente con algunas hermanas cristianas que estaban desarrollándose como profesoras, que yo mismo le hice la capacitación, porque no tenían experiencia ni especialidad en educadoras. Con esos desacuerdos que tuve con el pastor tuve que retirarme. Y para esto el pastor llevó a la hermana para que lo ayude. El pastor Ulises Suárez llevó a la hermana Rocío Suárez. Pero en ese mismo año me fueron a buscar a mi casa para que yo vuelva a trabajar, pero el objetivo de ellos no era que yo vuelva a integrarme a la institución, sino que yo en el fin de año nomás me buscaban para que yo resuelva muchos temas que habían que resolver, como cuadros generales, certificado de promoción, firmas, revisiones, porque esa era otra. La hermana del pastor, la doctora Rocío, creía que cuando la profesora las hacía que haga cuadros y certificados, ella creía que eso ya estaba listo cuando ella hacía. No, eso tenía que pasar una revisión, un filtro. Tenía que pasar una revisión, un filtro. Y después la revisión, otra corrección de las direcciones de educación, que ahora se llaman distritos. Entonces, por último, a ella se le ocurrió decir que ya tenía mente de elefante. ¿Por qué? Porque, bueno, le pegaba 2 gritos a unos muchachos, organizaba a las profesoras como coordinadora, por eso. Pero bueno, la idea de intención de ellos era que yo vaya solamente a fin de año a firmar. Durante todo ese tiempo, durante todo el año, así de frente me decían que yo vaya a buscar trabajo donde sea. Luego de eso se reformó, luego de eso yo de nuevo le dije que yo ya no, yo así no puedo trabajar. Porque por último yo estaba comprometiéndome en otras empresas, trabajando, y me llamaban a veces de emergencia urgente que yo vaya. Y otra que durante ese tiempo yo no ganaba nada, a mí me pagaban algo, era por ya al fin de año cuando había que resolver muchos temas de legalización, ya de acreditación, de todos los documentos que certifican a la promoción de cada año. Entonces de nuevo volví a presentarle, a decirle que así yo no podía seguir. Pero bueno, de nuevo regresé y de nuevo ya me aceptaron, ya que esté ahí fijamente. Ya tomaron esa decisión de permitirme que yo esté fijamente. Pero de todos modos había mucho celo, mucho de parte de la doctora Rocío Suárez, mucho celo, mucho visaje, mucha ofensa. A tal punto que habían buscado cuando yo había renunciado, buscaron a una compañera mía de la universidad y a la mamá, porque ellas venían de una escuela cerrada, no sé por qué, en qué razones. Y esa compañera también se puso como opositora hacia mí. Siendo conocedora de las doctrinas de la educación, usaba esos términos de que trabaja al estudiante. Yo le observaba eso, que no haga ese tipo de expresión a los estudiantes. Sin embargo, se confabularon con la doctora para estar en contra de lo que yo le decía. Y así un sinnúmero de cosas que se ponían en contra, en oposición. Entonces después ya se incrementó el irrespeto de parte de las profesoras y el problema es que el respeto es una cultura. Cuando las personas piensan que faltan el respeto, eso se generaliza, eso coge fuerza como la pólvora. Entonces se respetan en todos los órdenes jerárquicos, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, entonces ya se pierde ese control del respeto. Bueno, doctrinalmente hay un sinnúmero de cosas sobre ese tema que no se coordinaba conmigo. Se cogían profesoras que no era de la especialidad y no se coordinaba conmigo, la doctora no coordinaba conmigo. Y a mí me echaba a un lado y ella tomaba decisiones. Entonces todo esto se hace ¿por qué? Porque la especialidad administrativa de la educación tiene ese componente que es la coordinación, la planificación, la supervisión y el control. Y el control. Sí, tiene esos 4 componentes.
Entonces tenía que practicarse ese modo para llegar a cualquier decisión. Otra que ahí había que hacer expedientes por estudiante para ir controlando los comportamientos, la conducta de los estudiantes, y no solo el estudiante y la profesora. En todo caso, pues yo estuve en muchos desacuerdos en cuanto a la actitud de la autora, a tal punto que yo ya estaba un poco hastiado. Aparte de eso, que a veces, ya ese último año que ya tomé la decisión de salir, de renunciar por falta de coordinación, incluso por injurias calumniosas. Aparte de eso, que a mí me habían falsificado la firma. Me habían falsificado la firma, una maestra, para hacer certificados de calificación. Ya. Otro caso que por último me enteré últimamente que una profesora me había estado usando mi correo para solicitar crédito y ya debe más de $4.000 con más de 1.000 días de mora. Entonces eso fue lo último que me enteré. Otra profesora también que llegó nueva como educación para dar educación cristiana e inglés, también se me tomó el atrevimiento de decirme que le ayude con un papel forjado, engañando la verdad, diciéndole para que ella haga un préstamo con ese documento. No sé cómo caigo y acepto, fui por aceptar. De paso, esa misma compañera por último en un curso se puso en contra mía, faltándome el respeto. Entonces lo mismo hizo la doctora también faltó el respeto a diestra y a siniestra, me basurió. Todo lo que yo decía para ella no valía dos palabras. Tal punto que ese año que yo renuncié, en el 2019, la escuela fue sancionada por eso mismo, por falta de coordinación fue sancionada. La sancionaron a la escuela, el cuerpo de bomberos, porque ese día ella no fue a la dirección, a la escuela, y no dejó ni un papel para sustentar cualquier visita de los funcionarios del cuerpo de bomberos. Sancionaron con más de $1.500. Entonces, aparte de eso que un estudiante con necesidades educativas especiales, o sea, una discapacidad, tendría síndrome de Asperger. Ya se habían descubierto como más de 4 casos de niños con problemas graves neurológicos, de las neuronas cerebrales y comportamientos raros. Entonces todo eso se hizo, fue investigación, se mandó a hacer evaluaciones a los padres para esos niños. Y a una madre decidió sacarlo porque la escuela no tenía de esa especialidad para atender esos casos. Y aparte que no teníamos coordinación para resolver ese asunto. En todo caso, esa madre se llevó a su niño, un niño con síndrome de Asperger. Y después me entero que por mi espalda ellos habían mandado a otro caso y otro niño, le habían mandado a visitar a esa señora, a esa madre, para que le explique qué hizo ella, a dónde lo llevó a su hijo. Imagínense tremenda barbaridad, sin considerarme a mí, sin ni considerar conmigo. En otro caso también ella, por ejemplo, hubo un problema, otros problemas que habían que yo estaba dándome cuenta, no me coordinaban, no me tomaban en cuenta, y era yo el que tenía que dar la cara en el distrito si había algún problema. Una de las cosas era que no había declarado ella que diga que no hay VAR, y VAR había, que se lo había dado una profesora. Había declarado también que, otro detalle, que estaba cobrando adicionales por DS, cuando los DS ya vienen, consta el valor del cobro de DS en un plan de costo de la educación que hace hacer el distrito y avaliza el distrito. Dicho de paso que yo, cuando volví, yo hice resolver el problema de los costos para la educación inicial, porque eso no teníamos autorización de cobrar, sin embargo estábamos cobrando, pero eso sí estaba coordinado conmigo. Pero eso ya quedó resuelto. Entonces, otro problema es que le había entregado ese derecho, como digo, a una profesora para que venda en el bar. Mientras ese rato yo tenía que ayudarle en ese grado, porque ese grado quedaba abandonado, más de media hora. Entonces, bueno, así tuvieron las cosas. Después, llegó un hermano pastor a ejercer el cargo de psicólogo, y llegó con el título de doctor, decía, soy doctor. En todo caso, yo nunca cuestioné eso, a mí nunca me coordinó el ingreso de ese psicólogo. Dicho de paso, había tenido hijos estudiando en la escuela
y tuvo una separación con la esposa en circunstancias que nunca se conocieron. Entonces este psicólogo cogió y empezó a trabajar, pero empezó a meterse en la vida personal mía y de otras compañeras, maestras. Entonces, pero los asuntos profesionales que yo le decía que me dé informe, no quería presentar ningún papel, ningún informe mensual. Pero sí se quería estar metiendo en las vidas personales de la gente. Otro detalle es que él se había confabulado también con los actores. Se habían confabulado, usaban expresiones, conversaban ahí, como por ejemplo, vienen por lana y salen trasquilados, así, esas palabras usaban. Y tenían una alta confianza con la doctora. Este psicólogo, que dicho de paso, cuando yo quise sustentar los títulos en el distrito con el archivo maestro, no me pudo presentar ni de bachiller, el título, ni de bachiller me presentó. A tal punto, cuando tocó hacer evaluaciones psicológicas al personal de toda la escuela, él no pudo hacer esa evaluación. Él mandó a que pidió o recomendó todavía recomendó a otra persona para que venga, a una profesional para que venga a hacer esa evaluación. En todo caso, pues así funcionó las cosas. Después por esto fue que yo tuve que renunciar. Dieron un sinnúmero de cosas más, por ejemplo, una maestra que también hicieron dañar el dedo a un niño. Una maestra que incluso era compañera mía, hizo dañar el dedo a un niño por arrastrarlo hasta la dirección. Deja botado toda esa escuela, todo ese grado. Y a lo que llega a la dirección, esos niños estaban alborotados allá y al cerrar la puerta entre ellos, haciéndose bromas en esa aula abandonada, se muerde el dedo un niño cuando tira otra puerta a otro estudiante. El dedo se lo muerde porque la puerta la tiró con fuerza el otro y le cierra el dedo y le hace morder el dedo en el filo de la puerta. Bueno, entonces esa profesora le dijo, pero ¿cómo va a creer que usted se va a venir arrastrándole a ese niño en la dirección, siendo que ella conoce esa ciencia, porque estudió esa profesión, era profesora de computación, estudió esa profesión y había trabajado, ya tenía experiencia, tanto en fiscal como en particular. Sin embargo, se le ocurre llevármelo arrastrado a ese niño hasta la dirección porque se estaba comportando mal. Y ahí sucedió ese accidente de los otros niños que quedaron abandonados. En todo caso, me hubiera llamado a mí, me hubiera llamado si se estaba portando mal para que yo me acerque a la dirección, al grado, desde la dirección al grado y tomaba asunto del problema. Entonces, bueno, así se comportaron. Después había que ir al distrito, hacer cualquier trámite, a anticiparse, a pedir información. Y ya me decía, le decía que me iba para el transporte, que no quería darme, para el transporte. Pero eso sí, se hacía unos banquetes con las maestras, porque cumplían años, porque se habían graduado de algo, se hacían tremendos banquetes, pero a mí no me quería dar para el carro, no me quería dar $1 para el pasaje. Entonces eso pues ya estuvo, un día a tal punto que en un día de la reunión de la junta del curso, se tomó, habiendo que es una reunión formal donde hay que sustentar los informes de la maestra, me dice, usted es un grosero, me dijo. Sí, de un momento a otro me salió con esa ocurrencia y se retiró de la reunión. Lo cual me quedé fue sin palabras, porque me quedé sin palabras. En todo caso, pues, por eso fue la razón que presenté la renuncia. Me tocaba trabajar con ella, pero la coordinación con esta doctora estuvo pésima. ¿Y por qué me dijo que usted es un grosero? Creo que en ese día yo había dado un informe a todos, porque yo siendo el director tenía que también dar informe. Estaba haciendo dos informes, un informe de toda la ruta de las consignas, novedades que toca hacer, y otro informe de cómo me había contestado el distrito a un cumplimiento de un deber que había yo realizado. Entonces, que me habían felicitado. Entonces ella, eso como que le chocó, le dio rabia, no sé, como un celo, no sé, un celo medio raro. En todo caso, pues así tuvo que ella tomar una decisión de retirarme. Y una cosa sí dije, de hambre no me voy a morir.
Entonces este video lo hago para la comunidad educativa Casiodoro de Reina y para todas las personas que me conocen, ¿ya? Que me conocen. Yo, por ejemplo, en la vida privada de ninguna maestra me metí. Conocía ciertas irregularidades en la vida personal, pero estaba en una institución educativa cristiana y ese papel de conciencia, se puede decir un poco moral, familiar, ya no era responsabilidad mía. Eso era responsabilidad de un pastor o del pastor mismo, el pastor Ulises, tocar esos temas, pero yo no podía. Aparte de eso, que yo por estos mismos problemas económicos, laborales, yo me tuve que divorciar y tenía que llamar a la mujer, a la persona con quien me iba a divorciar por alguna situación. La doctora me hacía la cháchara que ya estoy llamando, tipo de cháchara, tipo de burla. En todo caso, pero bueno, yo no le hice gesto, no le hice reclamo, no hice y ese es otro error que yo tuve, porque yo debía haber parado eso de raya. Yo debía haber parado de raya todos estos tiros, todos estos modos, todas estas formas. Yo tenía que haber parado de raya con tiempo y no lo logré hacer. Entonces eso ya cogió fuerza. Ya llegara un momento en que ya lo mismo le daba faltar el respeto, lo mismo le daba decirme lo que quería. En todo caso, pues, mucha injusticia conmigo. Siendo que fue el fundador, mucha injusticia conmigo. Ya le digo, todo el año que no tenía yo cobro de nada, sino que me mandaban a trabajar. Como digo, eso ya después se regularizó, pero con muchas irregularidades, o sea, en cuanto a los otros aspectos de coordinación, planificación. Entonces, hay una cosa importante, que aquí la estructura organizacional de una institución tiene que ver con la división del trabajo, con la departamentalización. A veces yo estaba en la dirección también haciendo mis actividades escolares y el psicólogo que solamente iba una vez a la semana se le ocurría ir entre semanas. Una oficina tan pequeña que le dé el lugar a que él pase. Y la doctora apoyando esa concepción. Pero se encerraba en esa oficina con un calor tremendo, que salían vallanitos de sudor con tremendo terno, hablando secretamente con madres, con estudiantes. Entonces, ya le digo, yo por eso tuve que tomar una decisión final. Y una cosa se dije, de hambre no me voy a morir, de hambre no me voy a morir. ¿Sí? Porque Cristo es mi resurrección, Cristo es mi sustento, Cristo es mi protector, Cristo es mi sanador. Y estoy como estoy, a pesar de la pandemia, estoy como estoy por la obra y gracia de Dios. Por último me enteré que una maestra, como digo, había usado mi correo electrónico para solicitar un préstamo. Se había identificado con mi correo. Está debiendo más de $4,000, como digo, con más de 1,000 días de mora. Entonces, no sé, hasta ese extremo ha llegado la falta de respeto, la falta de consideración. Falta de respeto y falta de consideración tremendo. Y esto es un resumen, porque no he comentado todo. Buenos días, muchas gracias.